En esta ocasión nos va a tocar compartir la mesa con ustedes. Salvador Corrales es investigador también de la Junta de Profesores de Economía y él está ubicado, su sede de trabajo es en Monterrey. Él va a estar con nosotros en el evento vía electrónica. Y bueno, tocayo, a mí me va a tocar moderar esta mesa. Bien, vamos a iniciar este evento. Este evento pues es una mesa redonda, como ustedes saben, titulada La depreciación del tipo de cambio y la turbulencia financiera internacional, impactos regionales en el crecimiento económico y la política monetaria. Participan el doctor Eliseo Díaz González, el doctor Alejandro Díaz Bautista y el doctor Salvador Corrales, ubicado en la sede de Monterrey. Oficina de Monterrey. ¿Perdón? En las oficinas de Monterrey. En las oficinas del COLEF en Monterrey. Esta mesa es organizada por el Departamento de Estudios Económicos del COLEF y en esta ocasión pues me toca moderar la participación de tan distinguidos ponentes investigadores. Me voy a permitir comentarles brevemente una reseña curricular de los ponentes, puesto que no a todos los conocen, ¿verdad? Y en primer lugar quiero iniciar con el doctor Salvador Corrales, es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte desde 1994, se encuentra en la sede de Monterrey, es miembro en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, sus estudios universitarios incluyen licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Sus trabajos abordan las líneas de investigación, desarrollo industrial regional y comercio transfronterizo México-Estados Unidos. Ha realizado evaluaciones de proyectos para el Programa Interinstitucional de Estudios en la Región de América del Norte, PIERAM, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Fondo Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. El doctor Eliseo Díaz es profesor investigador titular C del Departamento de Estudios Económicos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor de asignaturas como microeconomía, macroeconomía, organización industrial, más recientemente teoría de los ciclos económicos, economía internacional y redes sociales, migración y remesas en el desarrollo regional. En la actualidad, las líneas de investigación que sigue se ubican en el campo del crecimiento económico regional, inversión extranjera directa, migración internacional y remesas, además de política fiscal, sobre los que ha publicado diversos artículos y capítulos de libros, además de que ha dirigido proyectos interinstitucionales de investigación. También ha dirigido tesis de maestrías en el COLEF y en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado como sinodal en diversos exámenes de grado, de doctorado, maestría y licenciatura. Sus publicaciones más recientes se ubican en los campos de comercio internacional, compras transfronterizas, México-Estados Unidos y migración internacional. El doctor Alejandro Díaz Bautista es doctor en Economía por la Universidad de California en Irvine, maestría en Economía por la Universidad de California y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con 18 años de desempeño profesional en el sector académico, al igual que en el sector público y privado. Es investigador en el Departamento de Estudios Económicos y fue coordinador de la maestría en Economía Aplicada y ha sido profesor en la Universidad de California, ha impartido diversos cursos, ha participado en seminarios en la Universidad de California, San Diego, en Irvine, y estoy tratando de resumir porque es mucho, es muy extenso, y ha participado también en el CICE, impartiendo diversas cátedras, y como aquí en el COLEF. Ha sido consultor en temas energéticos para dos de las grandes empresas más importantes del mundo. Ha sido director de planeación energética de la Secretaría de Energía
y es autor de diversos libros y estudios de prestigio. Sus libros más recientes, por ahí tiene varios, algunos fueron distinguidos con premios por los editores de la Unión Europea. Otro libro, Experiencias Internacionales en la Desregulación Energética y el Sector Eléctrico en México, y uno nuevo de Regional Economic Growth en North American Economic Integration, publicado creo en Estados Unidos, aquí según lo rescato. Y bueno, pues ha impartido conferencias en la Reserva Federal, en el Congreso de Estados Unidos, y más de 100 conferencias internacionales. El doctor Díaz Bautista se encuentra entre los 10 economistas académicos más productivos de México durante la última década 2000-2010, de acuerdo al índice EconLib de la American Economic Association Electronic Bibliographic, entre otros logros que tiene el doctor Alejandro Díaz. Bueno, la dinámica de esta mesa de diálogo, de discusión, es pues que nuestros distinguidos ponentes hagan una introducción 10 a 15 minutos por ponente, sobre el tema que nos ocupa. Establecemos 2, 3 líneas de acción para centrar las preguntas de la discusión y vamos rotando la palabra entre los ponentes y nuestro público para orientar y guiar la discusión en este tema coyuntural de actualidad, de gran relevancia, que nos ocupa. Bueno, me gustaría que el doctor Eliseo Díaz González, si están de acuerdo, inicie con la presentación de la discusión y que nos nos ilustre sobre las opiniones en el tema de la depreciación del tipo de cambio y la turbulencia financiera internacional. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Como saben, bueno, es un tema que está muy presente en la preocupación económica del país. Todos sentimos que estamos en una suerte de dilema acerca de qué es lo que va a pasar con la economía de México. Se percibe una gran preocupación en muchos sectores y dada nuestra historia económica reciente, ¿no?, que ha sido una sucesión de devaluaciones, crisis económica, crecimiento de la pobreza y demás, lo que está pasando ahorita es algo que ha perturbado a muchas personas, ¿no? Y justamente esa es la idea que tenemos, en tratar de adelantar algunas cosas, de ver un poco lo que dicen las estadísticas y poder prevenir o de alguna forma alertar acerca de los problemas a los que estamos enfrentados. Traigo una presentación muy larga, me voy a tratar de concentrar en unas 5 o 6 gráficas nada más para apuntar el tema que nos preocupa ahora y de forma que en el debate, en la discusión que tengamos, podamos un poco avanzar más, ¿no? El problema que estamos enfrentando actualmente es lo que refleja esta gráfica, ¿no? Estados Unidos se ha vuelto un poderoso atrayente de capitales internacionales. Entonces se está provocando una reconcentración de los capitales de inversión que estaban desparramados por todo el mundo, y como se ve en esta gráfica, ¿no? Estados Unidos pasó de un nivel de unos 9 billones de dólares en inversiones financieras a cerca de los 17 billones de dólares en el primer bimestre del 2015, ¿no? Esta curva creciente tan empecinada, ¿verdad?, ha provocado el caos internacional que estamos viendo. Los efectos que esto ha tenido en México se ven igualmente en la cuenta financiera, en la inversión en cartera, en los pasivos de la inversión en cartera en México, que presenta esta tendencia, ¿no? Estos son datos trimestrales del 2007 al 2011. Y veíamos que hasta el 2011 teníamos un fuerte flujo de por sí de entradas de capital en inversión. Son cifras trimestrales, estamos hablando de cerca de 10,000 millones de dólares al trimestre. Hablamos de 40,000 millones de dólares que estaban entrando cada año a México hasta el 2011, ¿no? Y como ustedes saben, está el duro golpe de la recesión de 2009. Antes se dio una salida muy fuerte de estos capitales de inversión.
Y a partir después, en la etapa de recuperación, que a mi juicio es lo que está provocando los problemas actuales en México, se dio un crecimiento sostenido de la entrada de capitales de cartera, ¿no? Posterior del 2011, un poco coincidiendo con esta idea de impulsar más la recuperación económica en México, se dan esos saltos en donde llega a treparse hasta cerca de los 25,000 millones de dólares de ingresos trimestrales de inversiones en cartera en México, ¿no? La inversión en cartera comprende tres cuentas básicamente. Una son los capitales que provienen del exterior y que vienen a depositarse al mercado de dinero, al mercado accionario o al mercado de bonos del gobierno, ¿no? Otra parte es la colocación de deuda en los mercados internacionales, la emisión de bonos tanto del gobierno como de los agentes privados, de las empresas o los bancos, que se contabilizan en la balanza de pagos también como ingresos de capitales de cartera, ¿no? Entonces lo que vemos, esos saltos tan grandes que se da a partir del 2012 y que son discontinuos, muchos de ellos se refiere ya no son a ingresos de capitales, digamos de fondos de inversión que vienen del extranjero a depositarse en México, sino que son capitales que son traídos a través de la emisión de bonos del gobierno de México, particularmente Pemex, y también de muchas empresas privadas, ¿no? Entonces adquiere esta discontinuidad y estos saltos tan grandes de cerca de 25,000 millones de dólares, que si se sostienen a lo largo del año nos están dando ingresos por más de 100,000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces el tamaño del boquete que está creando esta reconcentración de capitales en los Estados Unidos depende mucho, se siente con mucha fuerza debido a este fenómeno, ¿no? Ingresaron muchos capitales, ahora están saliendo muchos, ¿no? Bueno, este cuadro refleja ya la composición de esa inversión de cartera, pasivo del sector público en azul. Después en naranja viene la inversión de cartera en valores emitidos en el exterior. Y después viene la inversión de cartera pasivo del sector privado, mercado accionario y de dinero en México, ¿no? Como vemos, hasta el 2012, pues este histograma azul estaba marcando los depósitos que hacían en México los inversionistas internacionales. En naranja tenemos los valores que emitía el gobierno, ¿no? En 2013 fue el rubro más importante de captación de estos capitales extranjeros porque estaba perdiendo fuerza ya el atractivo del mercado financiero para la inversión de capitales, digamos, que se mueven libremente entre los países, ¿no? Y en gris, definitivamente, 2013 prácticamente se redujo, es decir, las turbulencias en el sector bursátil se explican por esa medida. 2014 hubo un crecimiento un poco tímido sobre esto, y en primer bimestre del 2015 vemos que es el único renglón que se ha movido, el gobierno ha dejado de contratar y los capitales han dejado de fluir hacia México, ¿no? Bueno, esta otra gráfica presenta el saldo en la cuenta de capital y cuenta corriente. Cuenta corriente es azul, que se refiere al saldo de salidas e ingresos de divisas por efecto de exportaciones e importaciones y las otras subcuentas de la cuenta corriente, donde están también remuneración de factores y salida de capitales por pago de dividendos al exterior. En azul tenemos la acumulación de reservas internacionales. Entonces hasta 2009 vemos que ahí más o menos iban emparejados, ¿no? El saldo de lo que ingresaba al país después de cubrir el déficit en cuenta corriente se iba a constituir reservas internacionales, ¿no? A partir del 2010 las cifras empiezan a diferir y lo cual es un reflejo de el rubro de errores y omisiones de la balanza de pagos, que tiende a relacionarse o asociarse con fuga de capitales, ¿no? Es decir, en azul está marcando todos los dólares que ingresaron en neto al país después de pagar las deudas derivadas de nuestro déficit comercial, para decirlo en términos más fáciles, ¿no? Y ese saldo, bueno, pues se va a las reservas internacionales, ¿no? Y sin embargo, vemos que las reservas internacionales empiezan a diferirse de eso, lo cual quiere decir que quedan dólares circulando en la economía que no ingresan a las arcas del Banco de México ni a los bancos, ¿no? Bueno, esto ha traído como consecuencia el comportamiento del tipo de cambio. Lo más importante acá es que vemos que en la recesión del 2009 hubo un ajuste cambiario muy importante. El tipo de cambio superó los 14.50 por dólar, ¿no? Y después, esto que veíamos en las gráficas anteriores, del flujo creciente de capitales hacia México, provocó la reversión de esa depreciación que tuvimos en el 2009 y empieza entonces un proceso de apreciación del tipo de cambio, ¿no? Es la época del superpeso.
el peso cobró una fuerza frente al dólar muy fuerte, hubo un cierto debilitamiento del dólar que causó esto también. Y lo que actualmente estamos pasando es lo que vemos pues hacia mayo del 2015, en el que el tipo de cambio llega hasta 16 pesos por dólar, actualmente está fluctuando entre los 17.20, es decir, subió todavía mucho más. Pero este comportamiento nos muestra pues que bajo el régimen cambiario actual el tipo de cambio se puede revertir, ¿verdad? Esta depreciación que estamos viendo puede regresarse 20-30% por abajo de sus niveles actuales en caso de que el flujo internacional de capitales cambie de dirección de nuevo, ¿no? Es la virtud que tenemos del tipo de cambio. Si tuviésemos un tipo de cambio fijo, entonces habría muchos problemas para sostenerlo. Estarían saliendo muchas reservas internacionales para apuntar a eso y sería parte de una lucha muy fuerte en contra de los especuladores que estarían tratando de mover el tipo de cambio. El régimen cambiario que tenemos afortunadamente evita que se den ese tipo de conflictos. Creo que ya me regresé, ¿o cómo está? Bueno, otra gráfica que es importante es esta, acerca de la depreciación cambiaria y otros indicadores que se dan en el mundo. Este es un sitio que está en internet, que es una como consultoría de negocios, que hace la recopilación de todos los tipos de cambio en el mundo, y lo que vemos aquí es la depreciación cambiaria que se ha presentado de enero a agosto 21 de este año, ¿no? Con algunos factores que suelen relacionarse con el tipo de cambio. Digamos, los factores estructurales que determinan la cotización cambiaria están aquí reunidos, ¿no? Entonces lo que vemos es que el país con una mayor devaluación presenta una mayor depreciación cambiaria que presenta en este primer semestre del 2015 es Rusia, con 88.6%. Rusia tiene un superávit en cuenta corriente, eso lo fortalece, no debería de provocar problemas cambiarios, ¿no? Tiene una tasa de interés muy alta del 11% comparado a los parámetros internacionales. Sin embargo, tiene una tasa de inflación también muy alta, lo que hace que el rendimiento real de su tasa de interés sea negativo, con menos 4.6, ¿no? Otro país importante que ha sido afectado mucho con esto es Colombia, ¿no? En donde la depreciación ha alcanzado ya en este periodo 62.8%. Al igual que México, Colombia es más o menos como México, tiene un déficit en cuenta corriente de 3.3%, una tasa de interés de 4.5% que la ha mantenido fija desde el año pasado, no la han movido. Tiene una deuda, una proporción de la deuda total externa respecto al PIB del 38%, y la calificación que le otorga esta empresa consultora que digamos resume varias calificaciones de agencias crediticias es 53 en un rango de 0 a 100. La tasa de interés real que ofrece Colombia está en 0, ¿no? Entonces Brasil es otro país muy afectado, 53.8%, con también déficit en cuenta corriente de 4.2%. Y una tasa de interés alta con un premio alto, es 4.7% en términos reales. Tiene una baja calificación crediticia, Brasil con 47, menor incluso que Colombia y menor incluso que Rusia, ¿no? Entonces ha sido de tal magnitud esta turbulencia internacional que, por ejemplo, Noruega, un país muy sólido, tiene una calificación de 98, similar a los Estados Unidos, en riesgo soberano, y tiene un superávit en cuenta corriente de 8.5%, que es muy alto, tiene un ingreso de dólares muy alto, una tasa de interés del 1% y tiene un rendimiento real de 0.8%, ¿no? También ha estado afectado por esto, ¿no? Turquía es otro país que también le ha ganado a México, después viene México con 28.6%. Entonces, los factores estructurales que han afectado la situación de México lo vemos en esta gráfica, ¿no? Tenemos un déficit en cuenta corriente de 2.1%, que es moderado, digamos, ¿no? Durante la crisis de los relacionados con los errores de diciembre, nuestro déficit en cuenta corriente se subió arriba del 6%, ¿no? Entonces, estamos bajos actualmente, una tasa de interés que Banco de México la mantiene todavía en 3%. Con un rendimiento real de 0.3, está dando un rendimiento positivo, y una calificación crediticia de 61. Digamos, estamos encima de la media tabla, no es un mal resultado, es bien apreciado esto, aunque pues no es el ranking más elevado, ¿verdad? En fin, aquí estamos retomando otros casos que llaman la atención. Es Suecia, que también tiene problemas a pesar de contar con superávit en cuenta corriente de 6.3 y una calificación de 99, ¿no? Solo le gana a Suiza, que tiene 100, y Suecia le gana a Estados Unidos, que tiene 98. Entonces, la solidez financiera de estos países es muy grande y, sin embargo, también tienen problemas con tipo de cambio derivado de esto
que veíamos en la primera gráfica de cómo los capitales están regresando a los Estados Unidos, bajo razón de la supuesta subida probable de la tasa de interés en los Estados Unidos, que en realidad no es más que un reflejo de la fortaleza del dólar, ¿no? Los capitales están saliendo de los países porque el dólar está muy fuerte, y siempre cuando hablamos de fortaleza de una moneda lo estamos haciendo en términos relativos, ¿verdad? O sea, lo que está débil, la fortaleza del dólar va a provocar el resquebrajamiento de las demás monedas, y eso es lo que los flujos de capitales están reflejando. Canadá, por ejemplo, igual, un país con una muy alta calificación crediticia de 98 también, un déficit en cuenta corriente de 2.1 y ha tenido una depreciación del tipo de cambio de 20%. Son países muy endeudados, Canadá 86.5%. Antier Canadá se decretó oficialmente en recesión ya. Entonces, lo que dijo el presidente Peña Nieto, que provocó muchas burlas en redes sociales, ¿verdad? Digo, así es, efectivamente, otros están peor. Y con otros están peor es que además no deberían estar peor. Digo, son mejores países en términos de solidez económica y financiera que México. Sin embargo, y esta es la hipótesis que estamos tratando de desarrollar acá, hay un problema común que cubre a todos los países, que es esta relocalización de los capitales extranjeros en los Estados Unidos, pero el impacto que está teniendo doméstico, en la economía doméstica, se refiere a este tipo de cosas, ¿no? Cuenta corriente, tasa de interés, cómo estás atacando a los mercados, cómo te perciben en cuanto a riesgo soberano, es lo que está determinando los efectos particulares que hay al interior de cada uno de los países, ¿no? Chile, otro país también, como México, de los bien portados en términos del Fondo Monetario Internacional, 18.4. Japón es otro país que también enfrenta una depreciación. Tiene una deuda enorme, Japón, de 230% del PIB. Una tasa de interés nominal de 0.5% y con una tasa negativa de rendimiento también. Y que, bueno, le ha provocado muchos problemas también en su moneda, ¿no? Corea del Sur, ¿no? 16.6%, y el caso más atractivo acá es el caso de India, que ha tenido solo una depreciación de 8.4% en este año. Tuvo problemas cambiarios muy fuertes la India en 2014, en 2013, y realizó ajustes cambiarios muy sólidos, ¿no? Pero la India ha tenido ciertos controles en el mercado de capitales. Yo creo que muchos de los impactos internos se deben a cómo están organizados los mercados de capitales, y qué tan abiertos de veras son y qué tantos controles eres capaz de poner para evitar la volatilidad del mercado financiero, ¿no? México ha estado completamente abierto con un tipo de cambio flexible y bueno, cuando no tenemos un superpeso, tenemos un peso que anda por ahí, por la calle de la amargura, y es lo que está pasando actualmente, ¿no? Bueno, en términos de ciclos económicos, esto es nada más la gráfica que registra INEGI en su página, ustedes la pueden ver ahí, que son los ciclos desde los años 80, me parece. Y bueno, donde estamos ahora es que el país anda coqueteando ahí en una situación de estancamiento muy cerca de la recesión, ¿no? Estas son las cifras del indicador adelantado y el indicador coincidente que elabora el INEGI. Hay una divergencia en los últimos trimestres sobre estos dos indicadores, lo cual te dice que hay cierta volatilidad en resultados que se adelantan y al momento de que se verifican con la realidad. Y bueno, el riesgo de que la economía se estanque es muy alto, ¿no? Acá, bueno, tenemos otras expresiones de los ciclos económicos. Bueno, algunas cifras claves de esto, ¿verdad? El tipo de cambio, tuvimos una apreciación después del 2009, para mí esto es determinante, ¿no? Yo creo que la recesión del 2009 provocó desajustes muy fuertes en las expectativas de inversión de los empresarios, ¿no? Y esto es lo que está causando el bajo crecimiento. Y el bajo crecimiento, la pérdida de esta depreciación que se había dado en 2009 por el creciente flujo de capitales hacia México, provocó que la cuenta corriente, la balanza comercial no se corrigiera. Las importaciones han continuado creciendo. Entonces el déficit de dólares en México aumentó por efecto de esto. Yo creo que esta afectación en las expectativas empresariales y este desajuste en balanza comercial ha provocado esta retracción que vemos en la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión.
apenas creció 1.3% en 2010, 2.3% en 2014, después de una caída de 9.3% que tuvo en el 2009. El crecimiento estuvo basado en el aumento del gasto del gobierno, ¿no? Vimos 2 reformas fiscales, se fortalecieron los ingresos del gobierno, las elecciones en 2012 que expandieron también el gasto del gobierno y el consumo privado, ¿no? Aumentó el consumo privado, seguramente ya nos lo recuperamos acá, un aumento del crédito y también de las transferencias del gobierno a los particulares, ¿no? A las familias, que sostuvo esto, ¿no? Tanto inflación como tasa de interés han estado bajo control, ¿no? La tasa de desempleo se presentó de esta manera, hubo un pico en 2009 que empezó a recuperarse, ¿no? Los salarios reales también se recuperaron, hay un crecimiento importante en los salarios reales. Y yo creo que todo esto es lo que está abonando para que no se logre recuperar la economía del todo y estas oleadas financieras nos terminen de poner en cuestionamiento la viabilidad económica del país en el corto plazo, ¿no? En fin, bueno, los resultados lo que vemos es eso, ¿no? Yo creo que es una rápida expansión que tuvo la economía después del 2009, impulsado por esta errónea política de querer revertir el ciclo económico. Esto se agotó y estamos regresando a la realidad. El ciclo económico se presentó como una caída solo en 2009 y una recuperación muy inmediata. Yo creo que más bien esto va a describir una fase larga de recesión o un valle muy prolongado de crecimiento y estamos en esa situación, ¿no? Entonces esta debilidad de las tendencias del crecimiento económico afectadas por esta situación particular del mercado de los capitales impulsado por desórdenes en la economía global, ¿verdad? Claro, incrementan el riesgo de que la transmisión de las perturbaciones financieras hacia el sector real de la economía se presenten, ¿verdad?, de forma más acentuada, ¿no?, que lo que vemos en la actualidad, ¿no? En fin, hasta aquí dejo la presentación y podemos platicar en el curso de la charla. Muchas gracias, perdón si me atrasé. Muy bien, muchas gracias, doctor Eliseo. Nos ha presentado una base con suficientes indicadores, suficientes variables a considerar en la discusión. Ahora toca el turno al doctor Salvador Corrales. Por favor, tocayo, tiene la palabra. Tiene máximo 15 minutos para que nos haga una introducción al tema. Pues enseguida Alejandro Díaz Bautista. Por lo que expuso Eliseo, no me veo en condiciones de aportar nada nuevo al tema. Tal vez, seguramente, Alejandro Díaz Bautista podría exponer más, con mayor detalle, acerca de eso. Yo acepté esta invitación, pues, bajo la creencia de que iba a ser una mesa redonda donde no necesariamente iban, pues, poner indicadores tan precisos, que implicaba una investigación a detalle, este tipo de indicadores, identificar tendencias y todo eso. Yo sugiero entonces, ¿no?, que sea Alejandro Díaz Bautista el que exponga. Muy bien, tocayo, claro que sí. Por supuesto, más adelante vamos a recibir sus comentarios sobre, pues, sus temas que trabaja, sus temas de investigación que realiza sobre los efectos que tiene esta depreciación del tipo de cambio, pues, en el comercio transfronterizo, ¿no? O sea, en la expectativa, en los impactos sobre el consumo, el ingreso de los hogares en la frontera, que son los temas que usted trabaja. Bueno, entonces vamos a atender la indicación del doctor Salvador González y vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Díaz para que nos haga sus comentarios sobre la depreciación del tipo de cambio y la turbulencia financiera internacional. Doctor, tiene 15 minutos. Muchas gracias y gracias por venir a esta mesa redonda. Lo que estamos viendo en los últimos años en México es, bueno, la inflación está cayendo y en el último año se ve que por fin se están cumpliendo las metas de Banco de México. Sin embargo, este efecto también tiene que ver con la caída del precio del petróleo. Por eso están cumpliendo las metas y no todos los productos se están bajando de nivel de precios.
Sin embargo, esperamos que la inflación sí cierre abajo del 3% en este año. Y el tipo de cambio nunca esperamos que estuviera tan alto como ha llegado. Y a mitad del año esperábamos que se mantuviera en 15 y ya vemos que está por 17. La tasa de interés va a tener también un efecto en el tipo de cambio y puede ser que a finales del mes se incremente la tasa de referencia en Estados Unidos, y esto también tendría un efecto en la tasa de referencia en México que sí tendría que aumentar. Y por parte de la brecha de producto, en este, que es el porcentaje de desviación con el producto potencial, en este momento sí creemos que está abajo del 0%. La siguiente, por favor, yo tengo el control. Entonces, en el ámbito interno hay bajo ritmo de crecimiento de la actividad económica, la evolución favorable de la inflación a nivel nacional, aunque en la frontera sí hay ciertos productos que se han incrementado mucho, y las expectativas de inflación de largo plazo están ancladas y hay reducciones en el corto plazo. En el ámbito externo sí hay mucha volatilidad en los mercados financieros internacionales. Ya va a iniciar la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, ¿no? Han sido muchos años de tener la tasa nula, y la disminución de precios de materias primas, en particular el petróleo, por abajo de los $50, sí está teniendo un efecto en varias economías como la mexicana, y estamos viendo una depreciación considerable del peso frente al dólar. Entonces, sabemos que el tipo de cambio es flexible en estos tiempos, y esto es desde el finales de 94, cuando la Comisión de Cambios, que son los funcionarios de alto rango de Hacienda y los de Banco de México, acordaron llevarlo a las fuerzas del mercado al tipo de cambio, ¿no? Después del inicio de la desastrosa crisis del tequila o crisis mexicana. Y aquí hay ciertas variaciones de divisas contra el dólar desde agosto del 2014 hasta marzo-abril 2015, 17% el peso mexicano en esos meses, 12 meses, el real brasileño 33%, el euro 28% contra el dólar y el yen 17.69%. Y esto es lo que ha pasado este año, de enero a agosto de 2015. La depreciación del real brasileño 31%, del peso colombiano 30%, del peso uruguayo 18%, peso mexicano 15.2%, peso chileno 15%, el nuevo sol peruano 9.7%, peso argentino 9.4%. Entonces el presidente Peña Nieto tiene razón que a algunos les va peor que a México. Sin embargo, la depreciación del peso en 2014 no frenó la fuga de consumidores en Baja California, Estados Unidos, y sí rebasó los $6,000 millones que estaban en 2013, y vimos que las garitas de cruce internacional todavía registraban espera de horas desde el Thanksgiving hasta la Navidad. Y es cierto, yo lo admito, que aún con la depreciación yo cruzaba a comprar mis compras navideñas al otro lado. Y la política fiscal sobre el tipo de cambio no es efectiva cuando el tipo de cambio es libre, ¿no? Y eso lo sabemos desde el modelo Mundell-Fleming. La subasta se mantuvo del 11 de marzo al 8 de junio de $52 millones. Y es que cada que hay una depreciación de 1.5% en el tipo de cambio, se da mayor liquidez en el mercado cambiario. Y esta medida se adopta tomando un estimado de lo que hubiera recibido por los próximos 12 meses. Y los fundamentales de la economía mexicana, con el nivel de reservas internacionales, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario y los resultados de la inflación y un Banco Central independiente muestran que sí hay liquidez en el mercado cambiario, y México está preparado para aguantar unos meses esta turbulencia internacional.
Las reservas han llegado a niveles récord en los últimos años, como vemos en el 2014, 176.586 millones de dólares. Y en el 21 de agosto de 2015, las reservas estaban 187.333 millones de dólares. Sí ha habido una reducción por las subastas. Y sí hay ganadores y perdedores con la depreciación, ¿no? Y hay un efecto expansivo en la economía. Los ganadores, con el canal macro, es el aumento de la demanda de exportaciones. El sector exportador es más competitivo, impulsa la producción de bienes exportables y aumenta la demanda de trabajo en ese sector. También puede cambiar las técnicas de producción, la depreciación. Si se asume que buena parte de los bienes de capital son importados, la depreciación incrementa su precio, lo que altera la relación de precios entre trabajo y capital, abarata el trabajo. Esto incentiva la adopción de técnicas de producción más intensivas en el uso del factor trabajo. Aquí en la frontera podría pasar algo así. El tercer canal es el cambio de rentabilidad del sector comerciable en la depreciación, y un tipo de cambio depreciado implica una protección para los productos nacionales de bienes importados e incrementa el precio de la moneda nacional. Y hay tres efectos contraccionistas: la caída en el salario real, provocada por el incremento de los precios de los bienes importados. Al caer el ingreso real de las familias, estas reducen su consumo y con ello cae la demanda interna. La magnitud de este efecto depende del grado de traspaso que hagan los importadores de las fluctuaciones cambiarias a los precios finales. El segundo efecto contraccionista es el aumento del peso de la deuda de moneda externa. Al depreciarse la moneda, la deuda denominada en moneda externa aumenta su valor. Entonces ahora hay que cubrir con más moneda nacional el monto de la deuda. Esto se puede ver en las rentas aquí en la frontera que están en dólares y que se la están cobrando ahora más caro en pesos, aunque los contratos deben de respetar el tipo de cambio con el que se hizo el contrato al principio. El tercer efecto contractivo es en realidad un corolario del cambio de rentabilidad y la caída del salario real. Al aumentar las ganancias del sector comerciable y reducirse el salario real, se está transfiriendo recursos de un sector de la población con alta propensión a consumir a otro con una propensión a consumir menor, y esto es una caída en el consumo dentro de la economía con la depreciación. Entonces, el Banco de México, bueno, y el gobierno también piensan que todavía no hay un efecto traspaso en precios, y esto lo ven en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿no? Y ¿quiénes ganarían? Un resumen con la depreciación, y quienes pierden. Quienes exportan productos, estos sectores ganan. Los que reciben las remesas de los Estados Unidos también ganan, y los que se dedican al turismo extranjero también pueden ganar. Y los perdedores, quienes consumen alimentos importados o bienes importados, o compran productos fabricados en los Estados Unidos, electrónicos puede ser, ¿no? Y los que compiten con China en productos industriales. Eso sería un resumen de ganadores y perdedores en Baja California o en México, en Latinoamérica. Y aquí vemos las remesas, cómo han llegado a recuperarse. Para toda América Latina, más de 65,000 millones de dólares, y en México 23,600 millones de dólares. Entonces es importante. Ingresos por remesas de trabajadores emigrados en 2014, 19,000 dólares, más de 19,000 dólares en México por trabajador emigrado. Y por último, quiero que vean que este fenómeno de la devaluación, depreciación, pues no es nada más aquí con Peña Nieto. Y vean a Luis Echeverría, del 71 al 76, 76%, el peso fue de 12.50 a 22.
José López Portillo, de 77 a 82, se fue de 22 a 150. Miguel de la Madrid Hurtado, 1983 al 88, de 150 a 2.281, un incremento de 1.420%. Carlos Salinas, de 1989 a 1994, de 2.281 a 4.940, 116%. Y ahí le quitaron los 3 ceros, ¿no? Y Ernesto Zedillo, de 95 a 2000, bueno, este es sin el peso anterior, ¿no? No el nuevo peso. De 4.940 a 9.590, 104%. Vicente Fox Quesada, de 2000 a 2006, de 9.590 a 10.900, que es 14%. Y Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, de 10.900 a 12.900, que es 12%. Y lo dejo en los pesos anteriores para que vean las dimensiones de la devaluación y depreciación, ¿no?, de los presidentes. Enrique Peña Nieto, el día antes de su toma de posesión, 30/11 del 2012, 12.92 el tipo de cambio. Y el 29 de julio de 2015 ya estaba en 16.21, 25% de variación frente al día previo en la toma de posesión del presidente Peña Nieto. Y hasta aquí yo lo dejaría y se los agradezco mucho. Que tengan muy buenas tardes y esperamos sus preguntas. Muchas gracias, doctor Alejandro Díaz. Bien, el doctor Alejandro Díaz también continúa con los indicadores a nivel nacional, pero también lo está vinculando con la relación internacional, la situación de otros países, al igual que hace la comparación como el doctor Eliseo Díaz, y bueno, nos presenta una síntesis muy ilustrativa sobre los ganadores y perdedores en esta turbulencia financiera, la depreciación del tipo de cambio. Estos escenarios pues no son tan catastróficos como algunos medios alarmistas, amarillistas los quieren presentar. Tienen sus impactos positivos y negativos, lo acabamos de ver. El doctor Alejandro Díaz nos ilustró de manera precisa sobre los efectos que tiene el tipo de cambio de acuerdo a la teoría económica. Me gustaría también que el doctor Salvador Corrales pues diera su opinión sobre los impactos en el comercio transfronterizo. Son los temas de estudio, de trabajo del doctor Salvador Corrales, y demás reflexiones que considere relevantes para la discusión en esta mesa. Doctor Salvador Corrales, tiene la palabra. Sí, bueno, el último, el menos economista. Y ya pensando en la exposición y en términos de broma, yo pensé, bueno, me gustaría ser un gurú de las finanzas internacionales para exponer con mucha precisión estos temas, pero ni siquiera llego a brujo. El gurú seguramente es Eliseo, ni siquiera brujo para estos temas de las finanzas internacionales. Eliseo hizo muy buena exposición sobre, bueno, la cotización de las monedas, el mercado financiero internacional. Ninguno de los dos colegas economistas, bueno, yo no soy tanto, habló del efecto yuan o de la economía china en esta turbulencia internacional. Casi todos los periodistas y otros economistas que yo he escuchado por la prensa y que he leído, también por la prensa, lo que he escuchado por los medios de comunicación y por la prensa escrita, dicen que la turbulencia internacional viene de China, de la devaluación del yuan frente al dólar. Aparentemente, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el yuan se devalúa en alrededor un poco más del 3% en los últimos meses del año, y eso pues ha propiciado que muchos capitales se desplacen, digamos, capitales de cartera al dólar, a la cotización del dólar en los mercados internacionales. Se dice que, bueno, la caída del Producto Interno Bruto de China ha generado todo esto. China actualmente, ya desde años, está más bien fincando su crecimiento económico en el mercado exterior.
en muchos de sus productos el mercado interno ya no tienen consumo, ya no hay un suficiente mercado, no hay un consumo suficiente para poder mantener sus tasas de crecimiento. Yo he estudiado la industria acerera y el acero desde el 2006 ha impactado mucho en las economías de todo el mundo, sobre todo en América Latina, en Estados Unidos, en México, ni se diga. Hay un escándalo al respecto. Pero bueno, es un solo producto. Muchos productos, inclusive electrónicos y de alta tecnología, ya están penetrando a los mercados de la América Latina por ese hecho de que la economía de China no ha podido crecer o no podrá crecer con solo su consumo interno. Ahora tiene que exportar más, cada vez más, para poder mantener su crecimiento económico y poder al mismo tiempo seguirle comprando a muchos países. Los países latinoamericanos son muy dependientes de las compras chinas. Y ahora con este problema financiero y de guerra de divisas, aparentemente, según cálculos o estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, que está muy atento al comportamiento de la economía de Sudamérica, pues van a perder mercado en China. Brasil, fundamentalmente, Argentina y otros países grandes de América del Sur, pues se han apreciado, digámoslo así, sus monedas respecto al yuan, lo que les va a impedir o encarecer sus productos en China, ¿no? México, sobre todo, pues, tiene un déficit comercial casi igual, digámoslo así, o equivalente al superávit que tiene con Estados Unidos. Más de alrededor de 4,000 millones de dólares, y su superávit con Estados Unidos es de 6,000 millones. Datos muy recientes. Entonces, con China, pues va a ser muy difícil reconstruir ese problema el déficit comercial con China. Con Estados Unidos siempre se ha mantenido un superávit comercial, con el resto del mundo no, y precisamente por eso existe ese déficit de la cuenta corriente y sus problemas de la balanza comercial, que habló muy bien Eliseo Díaz. Y es de los temas que yo puedo hablar, es además en términos muy generales, que inclusive pues casi todos los estudiantes, cualquiera que se interese por la economía debe de saber de esto. Lo que no explicó, por cierto, lo explicó algo Alejandro Díaz acerca de las remesas. Un periodista, locutores de una radio de Zacatecas me preguntaban, no hace mucho, ¿cómo les afectará a la gente de a pie y de la calle, hablando de Zacatecas, la apreciación del dólar? Nunca supe contestar. Poco después de terminada la entrevista, saqué la conclusión e inclusive conseguí los datos, por cierto. Las remesas se han incrementado, lo dijo Alejandro, exacto, y se incrementaron en un buen porcentaje, en un 11.7% en lo que va de julio del año pasado al julio del presente, y representaron 2.231.8 millones de dólares. Esto, pues, para la gente de a pie de Zacatecas y de muchos estados del país que reciben muchas remesas, está beneficiando a ese tipo de población que recibe remesas, a la gente de a pie. Representan a estas fechas, de julio del año pasado a julio del presente, alrededor del 33.1% en términos reales, en un incremento en términos reales en pesos, lo que traerá beneficios. La apreciación del dólar traerá beneficios para todas aquellas familias que reciben dólares. Y aunque es poco siquiera en comparación con los impactos que podría tener la apreciación del dólar y todo lo que propiciará, digamos, el problema financiero que se avecina, potenciales crisis, es muy importante para este tipo de población. Respecto a la frontera, la apreciación del dólar, en las compras al menudeo en las ciudades fronterizas, seguramente significan un freno para las compras en las ciudades
pares americanas. Se ha calculado que pues un porcentaje, el 1% de la devaluación o de la apreciación del dólar o de la devaluación del peso frente al dólar significa, no tengo el dato exacto, millones de pérdidas o de reducción de ventas a los residentes fronterizos mexicanos. En otros términos, la apreciación del dólar va, digamos, entra en contradicción con la homologación del IVA. Y seguramente los ganadores serán las grandes tiendas departamentales de las ciudades fronterizas, que pues los residentes fronterizos se verán forzados a comprar más acá en Tijuana o en Matamoros, porque es más caro ir al otro lado. En términos así muy concretos, muy cortos si quieren, es lo que yo puedo discutir con ustedes acerca de este tema de las finanzas. Seguramente, pues, las preguntas ya estarán más bien enfocadas a Eliseo y a Alejandro. Yo con todo gusto, si hay preguntas que pudiese contestar, adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Salvador Corrales. Vamos a dar brevemente la palabra al doctor Eliseo Díaz, y después vamos a abrir la ronda de comentarios, preguntas del público para enriquecer esta mesa de diálogo. ¿Quiere retomar algún punto, doctor? Sí, cómo no, sí. Sí, bueno, nada más precisar algunos aspectos. Efectivamente, la crisis actual, digamos, el último mes, ¿verdad?, ha estado contaminado por el efecto de China, sin duda, ¿no? Yo no hice referencia a esto porque, bueno, me parece, yo veo que hay claramente diferencias entre las perturbaciones financieras provocado por el asunto de la alza en la tasa de interés, la incertidumbre acerca de la tasa de interés en Estados Unidos, y recientemente se agregó una sacudida en el mercado petrolero que está vinculado a esto también, ¿no? La crisis en el petróleo última, la nueva caída en los precios y la crisis bursátil se alimentó de dos factores. Uno fue el factor China, ¿no? El crecimiento de la economía mundial estaba muy dependiente del 7% que China iba a crecer en este año, pero este 7% empezó a tambalearse debido al problema de las burbujas inflacionarias y la burbuja inmobiliaria en China. Y por otra parte, por el hecho de que, así como le hizo México en 2013, 2014, que Pemex estuvo emitiendo papel comercial en el extranjero, todas las petroleras del mundo empezaron a expedir muchos bonos, y estos bonos empezaron a malbaratarse en los mercados financieros internacionales, en los mercados bursátiles, derivados de que el crecimiento de China empezó a flaquear, ¿no? Se anticipó un menor crecimiento de la economía mundial derivado de esto, y un peor desempeño de economías como la de Brasil, que están muy vinculadas a la venta de commodities a China, ¿no? Entonces son varios factores, ¿no? Y eso volvió mucho más complicado el escenario en el último mes, particularmente en las últimas semanas, ¿no? Esta caída generalizada, este lunes negro que se tuvo hace ya 2 lunes en los mercados internacionales, derivó de este asunto, ¿no? Bueno, en el caso de México hay otros factores que no mencioné. Hay aspectos positivos, digamos, y aspectos negativos. Un aspecto negativo es sin duda la creciente especulación que hay alrededor de la cotización del peso, ¿no? Todo el mundo ha comprado coberturas, todo el mundo se está protegiendo en contra de una probable más fuerte depreciación o un cambio radical en el tipo de cambio, ¿verdad? Por otra parte está, hay que decirlo esto, el hecho de, lo señala el Fondo Monetario Internacional también, México es de los países que más, digamos, han endogenizado su deuda, ¿no? La mayor parte de los capitales en cartera que ingresaron al país están depositados en deuda de largo plazo, ¿no? Están en bonos de desarrollo que ofrecen una tasa de interés del 6% y están en pesos y están a plazos de 3 a 10 años, entonces es muy difícil que se muevan esos capitales, ¿no? Ese es el 50% de los ingresos que se tuvieron de inversiones en cartera. Entonces eso le da cierto respaldo, digamos, a la política fiscal del gobierno. El gobierno puede manejar esa situación. Otro factor de vulnerabilidad que deriva es el endeudamiento, el endeudamiento del público, ¿no? El endeudamiento público igual está mezclado ahí, ¿no? 30% es en el extranjero, 20% es deuda doméstica, que es esta deuda que estamos mencionando. Entonces, es mucho, ¿no? Una deuda de 50% pone en alerta al Fondo Monetario Internacional sobre la viabilidad financiera de los países.
Sin embargo, esta mezcla de recursos internos y recursos externos le da también cierto margen de maniobra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a... Es muy difícil predecir un tipo de cambio en este contexto, con tanta especulación. Y por otra parte, con una probable indeterminación del tipo de cambio por efecto de que son las corrientes internacionales de capitales los que están fijando su cotización de cierta manera, ¿no? Sin embargo, este colchón que tiene México en el sentido de que logró, ¿verdad?, una deuda soberana, ¿no?, manejada en pesos, y con la deuda externa le da mayor posibilidad, ¿no? Entonces, los factores, pues, el superdólar, sin duda, la incertidumbre acerca de China y la probable, pues no contracción económica, pero sí desaceleración del crecimiento en China. Y los problemas del petróleo, por efecto de que si no se sabe cuál va a ser el crecimiento económico de la economía mundial, bueno, la cotización del dólar va a andarse tambaleando. Los recursos, el manejo financiero de las petroleras también es otro problema, porque una caída en los precios del petróleo afecta a los mercados bursátiles, porque los bonos petroleros se cotizan en esas bolsas y todo el mundo se está tratando de deshacer de ellos en la medida en que cae el crecimiento de la economía. Y bueno, toda esta mezcla de factores, ¿verdad?, dejan prácticamente paralizado al gobierno, ¿no? Y le dan mucha razón a toda la gente, ¿no? El mensaje del presidente ayer, la prensa lo destaca de esa manera, fue en alentar en contra del populismo, digamos, porque sabemos a qué se refiere en particular, pero sobre todo a que este tipo de situaciones son muy dadas a alimentar las tendencias populistas, ¿no? Alguien que llega y que diga que él va a resolver estos problemas en 15 minutos, en 10 o en 15 años, es imposible. México está inserto en la globalización y eso no se va a corregir, ¿no? Y si la globalización funciona adecuadamente, México va a estar funcionando adecuadamente, pero pues, alguien que venga y te diga, yo hago que la economía crezca en 10% al año, ¿verdad? Y si corrige el mercado cambiario va a ser imposible, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Eliseo Díaz. Me gustaría, antes de dar la palabra a nuestros ponentes, que el público participe. Si tiene algunos comentarios, preguntas puntuales, las podemos turnar aquí a los ponentes. Usted tiene la palabra. Son un comentario. Nombre y... ¿Sí se escucha? Sí. Mi nombre es Diego Torres, de Economía. Simplemente es un comentario. Ninguno de los panelistas mencionó realmente lo sui generis que resulta de esta variación en el tipo de cambio a partir de los instrumentos teóricos que la economía tiene. Es decir, no hay una explicación teórica de realmente qué es lo que está sucediendo en la actualidad con esta depreciación, porque lo que se tiene como explicación teórica es que una depreciación o devaluación de una moneda es resultado de un mal manejo de la política monetaria. Cuando tú tienes una diferencia entre tu cuenta corriente y tu cuenta de capital, lo que tienes que hacer para saldarla es encarecer depreciar tu moneda, para de esa manera contraer las importaciones y expandir las exportaciones, pero eso no está pasando. Todos dieron una explicación muy acertada de qué es lo que en la realidad puede explicar esta movilidad de los precios relativos, que nada más es eso. El tipo de cambio es una variable nominal que al estar variando indica justamente la vitalidad que tiene el mercado como una institución, un mecanismo que regula los precios y las cantidades. Adam Smith mencionaba que el precio de mercado siempre va a gravitar en torno al precio natural. Entonces, para la gente que no entiende de economía, justamente esto representa un trampolín político, como lo mencionaba al final, para asustar a la gente y mencionarla, llevarla a ciertos escenarios catastrofistas, que realmente no es así, porque al final el tipo de cambio flexible lo que tiene de ventaja es justamente que permite que este ajuste. Lo que es raro es las gráficas que se presentaban al principio, que realmente es un movimiento atípico también. A mí lo que me llama la atención es cómo se vuelve esto algo tan importante en el plano internacional que puede
lo relaciona con lo que sucedió en el gobierno de Calderón, con otro tema que realmente también la gente no tiene mucho conocimiento, que es el tema de la medicina. Cuando salió el virus del H1N1, se hablaba de una pandemia y se pensaba que simplemente con gel antibacterial y un cubrebocas íbamos a combatir un virus. Eso realmente pues no es posible. Y posteriormente al año sacaban la vacuna contra un virus que acababa de surgir, cuando eso lleva años de investigación. Y el gobierno lo utilizó para justificar los bajos rendimientos de su gobierno, diciendo que tuvo que enfrentarse a eso y a la crisis internacional y que por eso no había dado buenos resultados. Y lo que realmente es alarmante en la actualidad es lo que presentaron en los panelistas, que es el tema de la caída del precio del petróleo y cómo afecta en las finanzas públicas, lo que es el bajo crecimiento económico, el que la economía se está sobrecalentando y llega a un estancamiento, lo que es la disminución de la caída de la pobreza. Esos son temas económicos importantes que se están dejando de lado, por esto que para mí es una especie de cortina de humo. Sería todo. Muy bien, muchas gracias, Diego. No, ¿algún otro comentario? Les damos más tiempo. Bueno, vamos a sumarle otro comentario, doctor Alejandro Díaz, si nos permite. Por favor, nos da su nombre. Javier Rubio, Universidad de California, Santa Bárbara. Geografía. Bueno, algo interesante, yo creo que es lo que ustedes mostraron, es que la economía ya no es un solo lado, y una devaluación tiene lo que ustedes mostraron, ganadores y perdedores. Y quizás ahora lo más importante es entender esos flujos para tratar de ubicarnos estratégicamente, no dentro de los perdedores, sino entre los ganadores. Obviamente va a ser fácil para algunos sectores o para algunas industrias, dado que esta es una combinación muy, muy compleja. Pero lo que sí es obvio es que, por lo que ustedes presentan, que ya la economía de México no puede ser controlada exclusivamente por decisiones de gobierno o decisiones tomadas en el país. Se ha entrado a una globalización para bien o para mal que nos mueve con muchos países. Entonces los resultados que se tienen que ser comparados y analizados con otros que se tienen en otros lugares como una cuestión objetiva. Yo creo que estos riesgos también traen oportunidades, y quizás allí sería muy interesante que ustedes pudieran decir: estos riesgos los podemos mitigar con estas acciones o con estas estrategias para tratar de evitar daños, y quizás esto sea una cuestión muy importante para el público en general. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a dar la palabra a nuestros ponentes para que nos hagan sus reflexiones en torno a estos comentarios, y luego seguimos con las preguntas del público. Adelante, doctor Alejandro Díaz. Sí, sobre lo que se mencionaba de la teoría y sobre el tipo de cambio. Bueno, la teoría económica con tipo de cambio flexible nos dice que el tipo de cambio varía por varios factores. Uno, el diferencial de tasa de interés entre los países, así puede ser en este caso México, Estados Unidos. Dos, el diferencial de tasas de inflación entre los países, también puede ser México, Estados Unidos. Tres, por los sentimientos especulativos de la gente, y eso es ataque especulativo, ese es otro de los factores. Cuatro sería por el crecimiento de las economías, también se ha probado que eso tiene una influencia en los tipos de cambio. Y por los gustos y preferencias también, teóricamente eso nos da depreciaciones o apreciaciones. Y también en México sabemos que factores políticos pueden mover el tipo de cambio, ¿no? Como el asesinato de un candidato presidencial, o cualquier otro factor también puede mover el tipo de cambio muchísimo, ¿no? Entonces hay y tenemos más que lo hemos hecho en investigaciones sobre el tipo de cambio, pero sí, los otros tienen efectos ya menores, pero sí, teóricamente sí hay muchos factores, ¿no? Y el peso no siempre fue tan débil, ¿no?
hubo momentos en la historia que el peso era más fuerte que el dólar, como a finales del siglo XVIII, y hubo 19, y en el Porfiriato, acuérdense que hubo momentos que estábamos en 1-1 con el peso, ¿no? Y también hubo tipos de cambio flexibles y tipos de cambio fijos, y el gobierno también movió el tipo de cambio por temas de exportaciones de nuestros productos. Entonces, desde ahí viene todo, para México, la debilidad del peso mexicano. Porque antes, en otros países sí se aceptaba el peso, y porque era una moneda hasta más fuerte que el dólar. Y hubo momentos en que sí, hasta lo usaban como de curso legal en otros países. Ahora ya más la usan para cosas de especulación y para transacciones, ¿no? En otros países. Aunque también es una de las monedas más con más circulación en todo el mundo, ¿no? También por eso tiene tanta variación el tipo de cambio. Y bueno, hasta ahí lo dejaría esa parte. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Adelante, doctor Eliseo. Sí, bueno, tienes razón, Diego, también respecto a esta observación que hace. En realidad, bueno, ya no se precisó mucho la cuestión del mercado cambiario, cómo está, ¿no? O sea, si hay dólares, ya hay abundancia de dólares en México. Las reservas internacionales andan en los 187,000 millones de dólares, algo así. Y entonces lo que estamos viendo pareciera ser, sí es, digamos, es un mercado spot del dólar, lo que ha hecho que provocar esta depreciación del tipo de cambio, ¿no? Es decir, los dólares que están ingresando y que están saliendo diariamente, ¿no?, del mercado cambiario es lo que está provocando esto. Banco de México, la Comisión de Cambios decidió intervenir con estos cuotas que ya sabemos, de hasta 400 millones de dólares, ¿no?, diariamente, ¿no?, para tratar de equilibrar ese mercado, ¿no? Pero hay mucho componente de expectativas, ¿no? La gráfica que yo presenté, vimos esa diferencia que hay entre el saldo que queda de dólares en la economía y lo que va a reservas internacionales. Y en los últimos 2 trimestres, un último del 2014, el primero del 2015, lo que vemos es que de nuevo caen los dos y se empiezan a juntar, ¿no? Entonces parece ser que se ha enfrentado una caída muy fuerte en el ingreso de dólares por efecto de que los inversionistas internacionales no quieren invertir en México, por supuesto, porque entramos en una fase de depreciación cambiaria y ahí nadie va a entrar con una tasa de interés del 3% que no te va a compensar la pérdida cambiaria que tengas cuando eres un inversionista que tiene dólares, ¿no? Si tienes pesos no tienes bronca, ¿no?, en ese sentido. Entonces, yo creo que es más bien pues de las expectativas de lo que está pasando, ¿no? Hay 187,000 millones, hay 140,000 millones que más o menos es lo que representan los capitales en cartera extranjeros depositados en México todavía, que están depositados en pesos. Recordemos el caso de los tesobonos en el 95, en el 94, ¿no? La devaluación del 94 se generó porque los tesobonos tenían vencimientos en los días por ahí, en los meses posteriores al asesinato de Colosio, ¿no? Entonces el alzamiento de los zapatistas, del asesinato del candidato a la presidencia del PRI, generó y el vencimiento de los bonos que estaban en poder de extranjeros provocaron la salida masiva de capitales de México. Eso no va a pasar ahora, ¿no? Pero sabemos muy bien que si, digamos, a la vuelta de 5 años, ¿verdad?, y esta situación se prolonga ese tiempo, esta salida de inversiones en cartera que están en México va a generar un boquete del 60% de las actuales reservas internacionales, ¿no? Entonces, no es que esté, y eso es lo interesante de esto, ¿no? Se oyen pasos en la azotea, pero no pasa nada abajo todavía, ¿no? Hay muchas reservas internacionales, el gobierno puede estar depositando 400 millones y durar así 3 años sin bronca, ¿no?, antes de que se ponga en riesgo de que se acaben las reservas internacionales, lo cual sí te generaría una situación ya de medida de emergencia con eso que estábamos viendo, ¿no? Las gráficas estas nos dan risa, 1.400 de devaluación, ¿verdad? En realidad son situaciones
que responden a condiciones de emergencia, ¿no? Y nadie está exento de que te pueda llegar a pasar eso. Pero ahorita no estamos viendo eso. El problema son las expectativas que hay acerca de en cuánto tiempo podemos llegar a eso, derivado de cuánto tiempo más dure la turbulencia financiera internacional, ¿no? Como no son variables que se arreglen con una elección, con un candidato carismático, con una política económica acertada, va a ser muy difícil, ¿no? Vivir bajo estas condiciones, ¿no? Aquí tal vez el asunto, yo decía, la cuestión del diseño de la política monetaria, ¿no? Yo creo que mantener un tipo de cambio en estas condiciones flexible aumentan la volatilidad, ¿no? Incluso, no sé, se antoja pensar que incluso tal vez fijando el tipo de cambio, decía yo, especulaba yo, ¿no? Pudiéramos evitarnos algo de estos problemas, ¿no? El problema con fijar el tipo de cambio no es que esté fijo, sino que es que te aferres demasiado a tenerlo fijo cuando hay mucha turbulencia. Ese es el problema básicamente, y es la crisis que ha pasado en México siempre, ¿no? Te mantienes, mandas una devaluación pequeña y el mercado te impone una devaluación mayor a través de la especulación, ¿no? Todo eso lo sabemos, pero estos vaivenes cotidianos, con la indeterminación del tipo de cambio que vamos a tener por efecto de que son fuerzas globales que están influyendo sobre la cotización, ¿no? Creo yo que generan una mayor incertidumbre, y esto afecta a la inversión y eso va a afectar el crecimiento económico. Entonces esa va a ser la transmisión a la parte real de la economía, ¿no? Pero tienes razones, el comportamiento del tipo de cambio no se ajusta mucho a lo que la teoría establece, ¿no? Definitivamente, digo, estamos en una situación de que tenemos abundancia de dólares, pero están guardados, ¿no? Eso son auténticas reservas internacionales, y esto se debe también a la decisión de mantener un tipo de cambio flexible, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Eliseo. Antes de continuar con el público, quisiera que el doctor Salvador Corrales, si tiene alguna reflexión para abonar a la discusión, por favor, doctor Salvador Corrales, tiene la palabra. Yo he escuchado, Eliseo, que pues en tanto en contra de lo que dices, que capitales brasileños y turquíes han recientemente llegado a México. No sé, aparentemente capitales en cartera. Y bueno, pues eso no sé si estoy equivocado, están equivocados las fuentes que tengo. Y eso es cierto también, pues, hace creíble lo que dices, que hay una abundancia de dólares en la economía mexicana, lo cual resulta incomprensible por qué la apreciación, ¿no?, del dólar frente al peso. No entiendo muy bien todo este proceso, tú lo debes entender más mejor que yo, por cierto. Podrías ampliar todo esto. Más que comentar, preguntarte a ti, que has hecho una investigación con más detalles sobre esto. Eres más gurú, yo ni siquiera llego a brujo al respecto. Muy bien, muy bien. También el público, si tiene algún comentario antes de que el doctor Eliseo, ¿algún comentario? Sí, adelante, ¿nombre? Fabián Orozco, de la maestría en Economía. Sí, tengo dos preguntas. La primera de ella va con respecto a lo que sucede en el sector manufacturero. Si bien se ha visto que una depreciación del tipo de cambio, podemos tener dos efectos en este sector manufacturero si consideramos que este sector se considera complementario más que sustituto, ¿no? Por una parte, una depreciación significaría una mayor competitividad de este sector, aumentando sus exportaciones. Pero por el otro, al ser un sector complementario, pues gran parte de las materias primas que se utilizan en este sector se tiene que comprar con dólares. Entonces, mi pregunta es, con estas dos situaciones, ¿cuál sería, digamos que, la variación neta en el sector manufacturero y cuál podría ser su impacto en este sector? Y la otra pregunta tiene que ver en el mediano plazo, ¿cuál sería el posible efecto de esa depreciación, sobre todo en el consumo, y las posibles respuestas que debería de tener el gobierno, ¿no? Principalmente, si debería hacer un ajuste en la tasa de interés, en la política monetaria,
ahorita en el corto plazo, y en la política fiscal, ¿no? ¿Cuáles podría ser ahí las variaciones que debería tener? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Algún comentario antes? Bien, damos la palabra a, creo que sigue el doctor. ¿Quién sigue? Alejandro, Eliseo. Bueno, Eliseo, por favor. Bueno, sí, yo creo que la cuestión de la tasa de interés es otro tema, ¿no? Banco de México se ha plegado a la Reserva Federal, incluso modificaron el calendario de reuniones para hacerlo después de que se reúna la FED, ¿no? El asunto aquí está en que el problema con la tasa de interés es que, claro, premia el ahorro, ¿verdad? Y implica un retiro de circulación, por supuesto, pero penaliza la inversión, ¿no? Castiga la inversión. Entonces, es el dilema entre creces o captas más ahorro, ¿no? Aquí el problema que estamos teniendo es que la atracción de capitales en cartera va a ser nula, ¿no? Bajo este escenario. O sea, cualquier inversionista que haya ingresado con dólares el 1 de enero ahorita tiene una pérdida cambiaria de 34% o de 28%, perdiendo el día en que nos ubiquemos, ¿no? Si a eso le agregas un premio de una tasa de interés de 1.5% de rendimiento, es decir, ya nada más perdiste 30%, ¿no? Entonces, obviamente nadie va a venir a depositar. Entonces, yo creo que para el próximo año se plantea un escenario muy difícil si no hay ingresos de capitales de cartera, porque el país desarrolló una dependencia muy alta de estos fondos, ¿no? O sea, toda esta apreciación cambiaria, la etapa del superpeso que duró como 5 o 6 años, ¿no? Fue causada por este problema. Bueno, a partir del año que entra vamos a tratar de vivir sin eso, ¿no? Esto se agrava porque aparte yo mencioné la colocación de valores mexicanos en el extranjero, que fue un factor importante del ingreso de divisas en los últimos 2 años o 3 años, pero el gobierno ahora viene decidido a reducir el déficit fiscal. Esa es una expresión del déficit fiscal que se expresa en términos de la balanza de pagos, ¿no? Y esto aparentemente el gobierno ya no lo va a hacer, ¿no? Un poco por la ley de responsabilidad hacendaria, me parece que fijó un déficit del 2% máximo. Y luego el temor de que se descomponga todo que se haya dado en llamar en los últimos 15 años ya lo del blindaje de la economía, ¿no? Es decir, las metas de inflación, igual ahí, los de metas de inflación es un lío ya, ¿no? El gobierno sigue aferrado con eso. Yo no sé qué desajustes más pueda provocar bajo este escenario de depreciación constante, ¿no? Que tanto las empresas puedan continuar sin trasladar a los precios el problema del encarecimiento, ¿no? Del tipo de cambio. Y bueno, la cuestión de la competitividad, efectivamente se ha hecho mucha referencia a eso. Los grupos empresariales señalaron de que 50-60% del componente de los bienes que son exportados son importados, ¿no? Vienen del extranjero, entonces se cotizan en dólares, ¿no? Entonces ya la depreciación de la moneda no tiene un efecto directo en la mayor competitividad de las exportaciones, puesto que tienes un incremento en costos, ¿no? No sé, yo creo que parte de lo difícil de entender esta situación es que es una cuestión generalizada, ¿no? Todos los países están iguales, ¿no? Todos los países están iguales, entonces el saldo final, quién sabe cuál puede ser. Se antoja pensar que a lo mejor no cambia nada porque pues todo es depreciado, ¿no? Va a haber problemas con Estados Unidos, definitivamente. El superdólar termina afectándolos, ¿no? Les afecta la balanza comercial, efectivamente, incrementa el déficit, es más difícil que ellos exporten, ¿no? Entonces, el saldo es complicado, pero efectivamente la posibilidad es eso, ¿no? Quizás yo creo que va a ser muy complicado que sigan bajo la misma tasa de interés. Tienen que ajustar, y el caso de la India, que es una situación similar con México, pues tiene una tasa de interés que es 4 veces mayor que la de México, 8 veces mayor que la de México, ¿no? Y no ha tenido tanta depreciación. Yo creo que se debe a lo mejor a eso,
En fin, yo creo que hay muchos elementos aquí. Respecto de la precisión que nos hace Salvador Corrales, ¿verdad? O sea, la abundancia me parece que es un dato objetivo. O sea, son cifras récord de de reservas internacionales, como bien decía Alejandro Díaz, ¿no? Disminuyeron en los últimos 6 meses, ciertamente, por efecto de este desgaste, ¿no? Pero la abundancia, pues son 180,000 millones, es muchísimo dinero, ¿no? Claro, si tuvieras un problema, una crisis de balance de pagos que no la estás teniendo, pero que se puede presentar una crisis de balance de pagos si dejan de entrar capitales de cartera a México, si el gobierno no tiene ya voluntad de contratar nuevos créditos en mercados internacionales, lo cual pone en fragilidad a la economía de México, por supuesto. La deuda del Estado ya es 50% del PIB y la extranjera es 30% del PIB. Entonces, podemos avanzar hacia una crisis de balance de pagos que la única forma de resolverla es volcando reservas internacionales a cubrir el déficit en balanza de cuenta corriente, ¿no? No se ha presentado, pero con esta etapa de depreciación que no logra controlarse, con una baja tasa de interés, va a ser muy difícil que ofrezcas premios para que vengan los capitales de Nueva York a invertirse en papel mexicano o en el mercado accionario mexicano, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay muchos dólares, siguen ahí, es decir, es con lo que me refería con los pasos en la azotea. Pues, todo parece ser que estamos en un tipo de película de Alfred Hitchcock, ¿verdad?, en donde es inminente, ¿verdad?, que el individuo aquel saque el cuchillo se nos venga a apuñalarnos, ¿no? Pero no ha pasado todavía, afortunadamente sigue meciéndose en su mecedora al fondo del sótano, ¿verdad? Y todavía no pasa eso, y ojalá que no pase, ¿no? Pero las piezas están puestas para que llegara a pasar, si no cambian las cosas en la corriente internacional de capitales en el mundo, de que lleguemos a tener problemas graves, ya se transmitan al sector real, ¿no? Se contagie la economía con esto. Muy bien, gracias, doctor. Ahora tiene la palabra el doctor Alejandro Díaz. Ya pedí la presentación, aquí viene. Yo nada más quería enseñarles algo y creo que tiene muchos parecidos con la actualidad. Ahí está, en 1981 los precios del petróleo cayeron drásticamente, inició la debacle económica del país y el sueño de López Portillo se rompió en gran medida por la ceguera de su gobierno al apostar el futuro del país tan solo en el petróleo. Tipo de cambio fijo. Ajá, tipo de cambio fijo. Y la crisis fue más profunda que la del inicio del sexenio y en tan solo un mes 9,000 millones de dólares salieron del país. Sobre la República aparecían los fantasmas de la devaluación, la inflación y la deuda exterior. Y a pesar de todo, el presidente López Portillo se envalentonó y en conferencia de prensa en julio de 1981 acusó a los especuladores de atentar contra la moneda mexicana, de sacar provecho de la situación. Hasta el club de corresponsales extranjeros llegaron los micrófonos de los medios para transmitir al auditorio las palabras de López Portillo, que se hicieron célebres al prometer que defendería el peso como perro. Entonces, cualquier parecido con lo que está pasando en algunas variables sí es preocupante. Y ya yo con este terminaría. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, el público, si tiene algún comentario antes de cerrar la mesa. Yo soy tanto ponente como público, si quieres. Me adjudico el derecho de hacer otra o dos preguntas. Adelante, tocayo. Al doctor Eliseo. Hablabas en tu exposición que el Banco de México subasta 400 millones de dólares por día y que por eso, bueno, hay suficientes, hay un mercado de dólares o de divisas enorme en México, lo cual, bueno, entra en contradicción con la apreciación del dólar y con el propio mercado y con la teoría en general al respecto.
Yo revisé esas estadísticas, esos datos, para ver si podía explicar algo coherente aquí en esta mesa, y según mis datos, subastaba 200, pasó de 50 millones a 200 millones diarios. Tú me hablas de 400 millones, me parece un dato extraño. Bueno, la otra pregunta, esta es observación y pregunta si quieres. La otra es el cuadro que presentaste de las depreciaciones de las monedas de diferentes países. ¿Es solo contra el dólar? Todas esas monedas sí son respecto al dólar. Es respecto al dólar. Sí. Correcto. Sí. Bueno, gracias, Salvador Corrales. Aquí el público de Tijuana tiene una pregunta. Vamos a permitir que nos haga el comentario. Gracias. Mi nombre es Oscar González, de la maestría en Economía Aplicada. Pues mi pregunta más como en cuanto a... bueno, ya los ponentes dejan claro que prácticamente este tema del tipo de cambio, hay una dependencia total de los flujos de inversión, la entrada de flujos, ya sea de capital, de cartera. Entonces, y viendo también la última diapositiva que nos mostraba el doctor Alejandro Díaz, ¿qué pasaría si se redujera la producción petrolera en México? No sé cómo funciona realmente, pero me gustaría saber, digamos, ante el tipo de cambio, o cuál sería la variación del tipo de cambio si se llegaría a un punto en que la producción petrolera se disminuyera. No sé si, pues porque hay mucha relación, o sea, es un tema, digamos, que en la actualidad está afectando la economía mundial tremendamente, y la relación del petróleo con el tipo de cambio es bastante grande. Gracias. Sí, desde el año 2004 la producción petrolera ha disminuido y llegamos a tener 3,5 millones de barriles diarios de producción y ha caído a 2,600,000 barriles aproximadamente, un poco más, o sea, casi 1 millón de barriles menos en los últimos 12 años. Y esto lo que sí ha afectado a México, y lo que está ocurriendo es bajo crecimiento económico, ¿no? Aumentos de impuestos, porque es la única manera que el gobierno ya puede tener ingresos, y como si hay un efecto en el consumo de la gente, entonces la siguiente opción es reducción de gasto de gobierno, ¿no? Porque ya no hay dinero, y esas son las consecuencias de que caiga la producción, ¿no? Entonces el próximo año veremos una reducción muy grande del gasto de gobierno, ¿no? Para mantener un balance fiscal cero, ¿no? Entonces eso es lo que las consecuencias de que caiga la producción petrolera, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, lo que pasó hace la década anterior, ahorita ya no está llegando y tiene efectos muy grandes en la economía, ¿no? Entonces, si a finales de ese sexenio llegamos a 5% de crecimiento, y eso es muchísimo, ¿no? Yo creo que no alcanzaremos las metas que se plantearon al inicio de gobierno, del crecimiento. Y tampoco la producción se va a recuperar, la producción de México, petrolera. ¿Por qué? Porque los yacimientos más grandes ya cayeron, Cantarell ya está acabado, y Cumalupsa también no está dando lo que se esperaba, y la ronda 1 de la reforma energética tampoco fue lo que se esperaba, ¿no? Entonces sí, es un escenario muy difícil para el país, ¿no? El año 2016. Gracias. Bueno, nada más sobre eso también comentar que tenemos déficit en balanza petrolera por primera vez, yo creo que desde la época de la expropiación en 1938, ¿no? Y eso hace más difícil el escenario. Si continuara bajando la producción de petróleo y el precio se mantuviera fijo, pues se va a acentuar el problema del déficit, ¿no? Y nuestra vaca, digamos, lechera ha sido Pemex, ¿no?
que ya dejó de serlo por este efecto, cae el precio del petróleo, en términos de precio por barril, sube el precio de la gasolina, somos importadores netos de gasolinas, 60% de la gasolina que se consume en México viene del extranjero. Entonces ahí se pierde el beneficio posible, ¿no? Y mantener los precios altos internos de la gasolina le ha ayudado mucho al gobierno. La verdad es un impuesto generoso que se estableció. Ya nadie, ni los más recalcitrantes opositores, plantean que se reduzca el precio de la gasolina, ¿no? Porque de ahí está obteniendo el gobierno los recursos para solventar esta situación. Entonces sí, el escenario, yo insisto, pudiera ser, digo, si las cosas no cambian, ¿verdad?, en un año, ¿no?, de crisis de balance de pagos, en el sentido de que lo que ingresas a través de la cuenta de capitales no alcanza para pagar tu déficit que tienes en comercio, ¿no? Y ahí sí vamos a ver un deterioro muy acelerado de la moneda. Y ayuda a la cuestión, digo, ensombrece más el panorama, el problema del petróleo, efectivamente. Y la baja cotización y la lenta aumento de reservas probables y de explotación petrolera, que aparte no tiene caso que aumente ahorita la producción de petróleo. No hay ningún incentivo. Digo, pues vas a malbaratar más el precio si aumentas la producción de petróleo. Entonces venderlo cuando está abajo, mejor déjalo donde está, ¿no? Pero bueno, nuestro problema petrolero es lo que nos ha ayudado a mantener bajas tasas de recaudación de impuestos, pero no porque tengas bajas tasas impositivas, sino porque tienes una base fiscal muy reducida, ¿no? Y eso va a haber que ayudarlo. El gobierno hace bien en declarar que no va a haber aumentos de impuestos, ¿no?, porque eso terminaría de adelantar las cosas, pero sí de aumento de la base fiscal, definitivamente, ¿no? Y bueno, respecto de esto que preguntaba Salvador Corrales, el Banco de México, o la Comisión de Cambios más bien, subasta $200 millones, sujetos a que si se supera 1.5% de la depreciación de un día para otro, ¿no? Y hay otros $200 millones que entran por default, porque eso está ahí, ¿no? Entonces, digamos, es un primer tramo de 200 millones, si no logran reducir, ¿no?, o mantener la depreciación en 1.5%, entran otros $200 millones, sujetos a lo que el mercado absorba, ¿no? Yo creo que este mecanismo, algunos lo han señalado, como Sergio Sarmiento, pues lo que hace es ayudar a los especuladores, en realidad, ¿no? A la gente que está sacando capitales de México y demás, ¿no? Ahora el SAT está anunciando medidas de persecución en contra de los que tienen depósitos en dólares en Estados Unidos, ¿no? Por encima, me parece, de los $50,000, ¿no? Van a buscar a través de mecanismos de hacerlos gravar, de pagar, yo creo que intereses sobre los beneficios cambiarios, quizás, ¿no?, para desalentar la salida de capitales, ¿no? Pero bueno, pues es la apuesta de integrarse en la economía global, tenía estos costos, ¿no? De hecho, ya cualquier agencia, cualquier cliente que tenga fondo de pensiones en alguna aseguradora internacional tiene capacidad de comprar cobertura desde su casa, ¿no? Y es muy difícil que eso lo detengas ahora, ¿no? Entonces, yo no quisiera ser tan pesimista como lució aquí mi colega Alejandro Díaz respecto de traernos el fantasma de López Portillo y sacudirlo aquí en esta sesión, ¿no? No, o sea, no son los tiempos de López Portillo. Afortunadamente el gobierno no está casado con mantener un tipo de cambio, trata de que no se deteriore demasiado, ¿no? Pero la apuesta está ahí en que lo puede dejar correr, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Eso ayuda mucho, no hay necesidad de convertirse en un perro para defender a nadie aquí, ¿no? Los perros andan sueltos y ahí se organizan entre ellos, ¿no? Y yo espero que sea temporal este asunto, tiene que ser temporal, aunque es una crisis novedosa, ciertamente, es una crisis novedosa. Estados Unidos tampoco se puede estar fortaleciendo. Van a subir la tasa de interés en el momento en que ellos muestren mayor vigor en crecimiento económico. Los datos de ayer, ¿no? Salió ayer que habían bajado los pagos por seguro de desempleo, lo cual es una señal positiva de ciclo económico, ¿verdad? Es una variable procíclica, y si baja quiere decir que está aumentando el empleo, ¿no?, que los desempleados se están ocupando y que por tanto la economía va a continuar creciendo, ¿no? Es lo único que permitiría, yo creo, que los Estados Unidos subieran su tasa de interés para frenar el crecimiento de su economía en caso de que ya les pareciera desbordado, ¿no?
Por otra parte, el hecho de que la economía norteamericana crezca es una lección básica, o sea, ayuda a México, por supuesto. El 80% de nuestras exportaciones se van para allá. Ojalá que cambiaran carro todos los hogares norteamericanos y de ahí la industria automotriz. Como bien anticipa Donald Trump, ¿verdad? Se beneficiaría enormemente, ¿no? Entonces tenemos ahí efectos encontrados nosotros respecto del mercado financiero norteamericano, mercado real de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que lo único es que hay que mantener la confianza, me parece, aguantarse un poco. Afortunadamente no hay impactos inflacionarios de eso todavía y tenemos una protección fuerte con las reservas internacionales, ¿no? Se puede tener margen de maniobra, hay cierta fortaleza soberana en los depósitos extranjeros en México, esa es una ventaja, ¿no? Ya no pasa lo de 94, con 94 el problema que había era demasiados bonos denominados en moneda extranjera, ¿no? La teoría de los sovereign stops que llaman de las crisis de balanza de pagos alertan de que tener moneda extranjera, instrumentos de inversión denominados en moneda extranjera provoca un caos dentro del país, ¿no? Aumenta mucho más pues los márgenes de depreciación. No lo tiene México afortunadamente, y aquí yo quería cerrar con esta reflexión a propósito de López Portillo y las imágenes que nos presentó Alejandro Díaz, de que cuando empezamos a considerar que las acciones del pasado, que condenábamos siempre, no eran tan negativas realmente, ¿no? Es que las cosas están mal. O sea, ahorita México necesita con urgencia bonos denominados en moneda extranjera si quiere captar capitales del exterior. Sin eso va a ser imposible que alguien venga a depositar sus dólares aquí. Entonces, pues para los meses siguientes va a ser de deterioro en las reservas internacionales, que lo podemos aguantar al ritmo que se perfila, ¿verdad?, todo el año sin mayor problema, ¿no? Pero sin eso va a ser muy difícil. Entonces los tesobonos ahí están todavía como instrumento. Si ustedes se meten a la página del Banco de México los van a ver ahí, tienen saldo cero, ¿no?, porque no puedes invertir en ellos. Pero ni UDI bonos, ni bonos de desarrollo, CETES están desapareciendo, ya dejaron de ser un instrumento del mercado de dinero importante, ¿no? Y están desapareciendo por lo mismo, ya no los compran ni siquiera las AFORES, ¿verdad?, que tienen casi obligación constitucional de depositar en CETES, ¿no? Entonces, algo va a haber que hacer ahí, yo creo, y algo va a haber que hacer en darle cierta fijación al tipo de cambio, no completamente fija, pero mucho más allá de estas tímidas subastas que luego parece ser que están teniendo efectos, ya también hay que ser positivos ahí, ¿no? Yo veo que el tipo de cambio en las últimas semanas ha estado fluctuando alrededor de los 7.20, 17.14, 17.20, y esa es una buena noticia. Es posible que hayamos llegado ya a algún tipo de base, ¿no?, en el que no vayamos a deteriorarnos más. Pero estas cifras que nos presentó Alejandro Díaz, pues sí nos ponen los pelos de punta, ¿verdad? 1.400 pesos de devaluación, 1.400%, bueno, sería catastrófico, ¿no? Pero así son los vaivenes cambiarios, ¿no? En México tenemos un expertise tremendo en ese tipo de cosas, ¿no?, que ojalá que no se repitan, por supuesto. Muy bien, pues quiero agradecer a su participación. Me quedo con las reflexiones, ¿verdad? Las reflexiones de esta mesa redonda: la depreciación del tipo de cambio y la turbulencia financiera internacional, los impactos regionales en el crecimiento económico y la política monetaria. Entonces, yo creo que son múltiples variables internas, indicadores internos, indicadores externos los que están explicando esta turbulencia financiera internacional, como ya se revisó aquí puntualmente. Existe un fantasma. No están las condiciones que se dieron en el pasado, y pues se puede seguir manteniendo cierta estabilidad a lo largo de lo que resta del año y al principio de los meses del resto del año por las finanzas sanas que tiene el gobierno, las reservas, y pues la situación que tienen otros países también depreciando su moneda respecto al dólar, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos da un cierto escenario de estabilidad en lo futuro inmediato, salvo fantasmas, salvo especulaciones que se dan de los grandes capitales.
pero bueno, eso ya se discutió aquí, se aportaron elementos a la reflexión de todo interna y externa, indicadores internos y externos. Agradezco mucho su asistencia y participación a nuestros ponentes magistrales, el doctor Alejandro Díaz, el doctor Eliseo Díaz González y el doctor Salvador Corrales de Monterrey. Les agradezco mucho sus comentarios, les haremos entrega a la brevedad de sus constancias por esta participación, se las debemos. A ustedes les agradecemos mucho su participación y bueno, con un aplauso para los ponentes, por favor.